¿Qué tal? Es para mí un gusto compartir con ustedes este pequeño tour, este video especial por el número de subs que estamos alcanzando. Vengan, acompáñenos. Empiezo aquí. Abraham, quien dice, de acuerdo a la Biblia, dice que nació alrededor del año 2000 a.C. y falleció en el 1825 a.C., viviendo un total más o menos de 147 años. Él pues tuvo dos hijos muy famosos, pero en total tuvo 8. Así es que hay que leer Génesis 25 a partir del versículo 1 para saber quiénes eran sus otros hijos. Posteriormente, por este lado, aquí tenemos a Moshe. Tú lo conociste con el nombre de Moisés. Él vivió aproximadamente 120 años de edad. A él Dios le da directamente las piedras de los 10 mandamientos. Él es salvado del agua. Después de que él salva a su pueblo y cruzan el Mar Rojo, que se divide en dos, él, junto con todo el pueblo, más o menos 1 millón y medio de personas, se pierden, entre comillas, 40 años. ¿Por qué se pierden? Porque el Señor los castiga. Entonces, al castigarlos por su falta de fe, pues los hace que estén dando vueltas. De hecho, si ven en mapas históricos de la Biblia de aquella época, como que el pueblo se va así, luego se va para abajo, y luego se regresa y luego vuelve a currear así. Él ve la tierra prometida unos días antes de morir, pero el Señor no le permite entrar en ella porque dudó. Allá esos últimos días dudó un poco del Señor. Aquí podemos ver Jacob. Jacob vivió más o menos 147 años. Hay que recordar que Isaac, el hijo de Abraham, como habíamos comentado, pues tuvo dos hijos mellizos, los cuales eran Esaú y Jacob. Jacob, él era una persona que pues se aprovechaba de su astucia. En 2 ocasiones convenció a su hermano tanto de los derechos de la primogenitura como de quedarse con la bendición de su padre. Contubernio con su mamá, se ponen de acuerdo para aprovechar la ceguera y la vejez de Isaac, quien no lo reconoció y le da la bendición por error. Entonces su hermano promete venganza y él tiene que huir 2 años a la casa de uno de sus tíos. Ahí se enamora de la hija menor de su tío. Llegan a un acuerdo por el cual él se compromete a trabajar 7 años para su tío, con la condición de que al finalizar le va a dar permiso de casarse con ella. Aceptan, pasan los años. Cuando se llega la boda, hay que recordar que pues usaban velos y hacían festejos muy prolongados. A la mañana siguiente, la noche de boda, se da cuenta que se casó con la hermana mayor. Él habla con su tío y dice: oye, ¿por qué me haces esta trampa? Y dice: no, no es trampa. Lo que sucede es que aquí es nuestra tradición que primero se casa siempre la hija mayor. Entonces, ¿quieres casarte con mi hija menor? Otros 7 años de trabajo, es el acuerdo. Pues estaba enamorado, que vuelve a trabajar para su tío 7 años más. Y ahí viene una serie de tramas. Te invito a que leas Génesis para que veas el desenlace. Él es uno de los profetas, repito, Jacob. Por acá tenemos a José el soñador. José era uno de los 12 hijos de Jacob, que tenía el don de profecía y a través de los sueños la interpretación de los mismos, o bien a través de los sueños entender la voluntad de Dios. El faraón de aquel entonces lo nombra como gobernador y administrador, y él organiza de tal manera al país de Egipto que le evita una gran hambruna. Ahí ya saben ustedes, al final perdona a sus hermanos, ve a su papá unos años antes de morir, aunque como ya veremos más adelante, los israelitas estaban tan a gusto durante la época de José el soñador que no se cometen el error de no irse de Egipto. Entonces se quedan ahí por 400 años más, y no solamente se quedan en calidad de trabajadores de los egipcios, sino en calidad de esclavos. Y bien, por este lado tenemos al suplente de Moisés. Él es Joshua, o mejor conocido como Josué. Él vivió 110 años. Él incluso va en una avanzada para conocer la tierra prometida. A la muerte de Moisés, todas las tribus se ponen de acuerdo y coinciden en que él debe ser la cabeza del pueblo israelita. Él es Josué. Él también se caracteriza porque participó en varias batallas. Cumpliendo las órdenes de Dios, hace que a través de una serie de proyectos el Arca de la Alianza fuera siempre al frente del ejército y con ello lograr varias victorias. Después, Salomón es
nombrado rey de todo Israel. Él es el último rey que tuvieron los israelitas, las 12 tribus de Israel simultáneamente. Después ya sabemos que el reino se divide en dos y cada reino tiene sus propios reyes. Salomón, él, a diferencia de su papá, a él el Señor le permite que construya, no solamente que diseñe, sino que construya el templo en donde lo van a ir a adorar. Pero Salomón empieza a incurrir en muchos errores, a pesar de que tenía una visión arqueológica avanzada para su época, una numerosa creación literaria, inspirado en el Señor siempre. Acuérdense que él incluso se dice que tenía un corazón sabio. Aún así se separa del Señor, tuvo más o menos 300 esposas y casi 700 concubinas. Él nada más vive 60 años. Por aquí en el Museo de las Piñatas también contamos con una serie de réplicas o con unos libros muy particulares. Por ejemplo, tenemos a disposición lo que son los libros apócrifos. Aquí hay que recordar que apócrifo, aunque significa no auténtico, varias de estas escrituras un tiempo formaron parte de la Biblia. Por ejemplo, el primer evangelio que se reconoce dentro de la iglesia es lo que se llama el protoevangelio de Santiago. Santiago era primo hermano de nuestro Señor Jesús, de nuestro Yahshua, y él hace una serie de descripciones que no aparecen en la Biblia, pero la iglesia del canon bíblico. Estos libros son muy interesantes porque aquí se narran datos que no conocíamos. Por ejemplo, en los libros apócrifos se nos revela cuál es el nombre de los padres de la bendita Virgen María, que son Hanna y Joaquín. Tenemos una Biblia de traducción directa que es la Peshita. La Biblia de traducción directa se traduce del arameo al español. Aquí, como no todos los libros fueron escritos en arameo, faltarían algunos libros de incluirse, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, del profeta Daniel, escritos en griego, no son considerados por todas las iglesias. Entonces, el libro de la Peshita nos dice cómo es el nombre correcto de la Virgen María, que es Maryam, o se pronuncia también Miriam, y así viene aquí. Incluso dice que cuando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, menciona, por ejemplo, cuando Miriam va y visita a su prima Elizabeth. Entonces vienen así los nombres originales. Me encanta por eso esta Biblia. Agradezco a la donación que nos hicieron para la Misión Juárez. Y finalmente mostrarles una réplica que es tomada obviamente del original y se traduce en varios idiomas de los 7 concilios ecuménicos que tuvo la iglesia. Concretamente está escrito, como se pueden dar cuenta, en árabe. Entonces, de lo que son los artículos de fe, los fueron traduciendo al griego, los fueron traduciendo a las lenguas de aquella época, incluyendo el árabe. Entonces, aquí por ejemplo menciona, ¿verdad? Nos habla de que creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y luego va explicando lo que la iglesia define en cada uno de los artículos. Como te puedes dar cuenta, el Museo de las Piñatas no es solamente un breve museo como dice el título de piñatas, sino también puedes venir a conocer algunos de los materiales con los cuales contamos. Aquí voy a presentarles también lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo que es una dedicatoria muy especial, pero que también es importante, de uno de los teólogos. Ahí vamos a poner imágenes para que identifiquen quién es José Alberto Villasana. Hay un acercamiento, si podemos hacer. Aquí está, dice: con gran afecto y estima para Julio Omar Ortiz, José Alberto Villasana. Tenemos muchos elementos originales, y aquí está lo que decía la Virgen de Guadalupe. Esta réplica de la imagen con la explicación de lo que es el códice, esta la trajimos desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Todo esto lo que forma es el Museo de las Piñatas. Lo invitamos a que vengan a visitarnos. Les recuerdo, ¿verdad?, que pues por obvias razones quitamos el fin de semana lo que son estos materiales para poder hacer nuestro bendito oficio de típico. Muchas gracias por habernos acompañado a este breve recorrido virtual por la Misión Ortodoxa Ciudad Juárez, en especial lo que es el día de hoy, el Museo de las Piñatas. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte y difunde este video. Gracias.